Hola, hola chicos y chicas en casita. Continuamos con nuestras actividades de hoy y en este momento vamos a trabajar razonamiento matemático. Pero antes de contarles cuál es el tema de hoy, quiero que recordemos una actividad que trabajamos en computación. Observen chicos, aquí está nuestra tablita. ¿Recuerdan que realizamos en Excel? Están los nombres de todos los amigos del aula y yo les realicé algunas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas era ¿cuántos hermanos tienen? Algunos me respondieron 2, otros me respondieron 1 y otros ninguno. Y esos numeritos yo los iba escribiendo y al final, ¿qué hicimos? Sumamos los totales, ¿recuerdan? Claro que sí. Pero Miss Paola, ¿por qué nos estás mostrando esta tabla que realizamos en computación? Porque hoy, chicos y chicas, vamos a ordenar esta información en otra tabla muy especial. Hoy vamos a aprender a organizar la información. ¿Está bien? Y con esta tabla del aula vamos a realizar una tarea que al final les voy a mencionar. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? A organizar la información mediante gráfica de barras. Y en esta ocasión vamos a realizar gráfica de barras verticales. ¿Pero qué será una gráfica de barras? Es una representación gráfica, es decir, un dibujo que vamos a realizar. ¿Para qué? Para organizar, ordenar la información, un conjunto de datos. ¿Y cómo es esta gráfica que vamos a realizar? Está formado por barras que son rectángulos en forma vertical, paraditos. Y la medida de cada rectángulo, chicos, es proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Es del mismo, cada rectángulo es del mismo tamaño según las veces que se repite la información. Pero mejor observemos un ejemplo para poder comprender. ¿Está bien, chicos? Es muy fácil. Solamente debemos tener en cuenta la información. ¿Está bien? Recuerden, frecuencia. Esa es la palabra clave. Aquí tenemos varias figuras geométricas. ¿Ven? Aquí hice mi tabla de frecuencia, que se parece a la tablita que trabajamos en Excel, ¿verdad? ¿Qué me indica esta tabla de frecuencia? Dos partes muy importantes. Primero, la figura geométrica. Y aquí hemos colocado los nombres de las figuras que encontramos. Aquí encontramos 4 tipos de figuras geométricas. Empezamos por aquí el círculo. Luego cuadrado. Siguiente triángulo y por último la estrella. Aquí vamos a anotar la frecuencia. ¿Qué será la frecuencia? ¿Cuántas veces se repite el círculo? ¿O cuántos círculos encontramos? Y de igual manera con el cuadrado, el triángulo y la estrella. Vamos a empezar a contar. ¿Les parece, chicos? Muy bien. Entonces, recuerden que el primer cuadro es para colocar los datos de las figuras geométricas y el segundo para anotar la frecuencia. Es decir, yo voy a contar primero los círculos. 1, 2 y 3. Así que tenemos 3 círculos. Coloco el número 3. Ahora, cuadrados. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadrados. Así que voy a escribir el número 6. Luego tenemos al triángulo. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triángulos. Colocamos el número 7 y por último contamos las estrellas. 1, 2, 3, 4. Colocamos entonces
el número 4. Ya hicimos el conteo, es decir, hemos completado nuestra tabla de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Las veces que se repite la figura, es decir, cuántas figuras hay. Es un conteo. Muy bien. Y esta tabla se parece a la tabla de datos del aula, ¿verdad? Porque estaban, por un lado, el nombre de cada uno de los amigos y por otro lado tenemos información, ¿verdad? Claro, cuántos hermanos tienen, por ejemplo, cuál es su comida favorita. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vamos a hallar el total. ¿Cuál es el total? La suma, ¿verdad? La suma de cada uno de los numeritos que hemos colocado en la frecuencia, ¿verdad? 3 círculos, 6 cuadrados, 7 triángulos, 4 estrellas. Esos números los contamos y en total hay 20 figuras geométricas, es decir, 20 datos. Nosotros vamos a trabajar con esta información. Ahora, estamos observando aquí un eje. Este eje lo hemos trabajado ya de otra manera, ¿recuerdan? Claro que sí, muy bien. Este eje nos servirá para colocar información de doble entrada. ¿Está bien? Por un lado encontramos, donde está el puntito rojo, el eje de las Y's, donde van a estar los números, es decir, la frecuencia. Y esta línea de abajo, horizontal, es el eje de las X. Y vamos a escribir los elementos, la información que tenemos. Es decir, las figuras geométricas. Muy bien. Y luego, ¿qué hacemos con los numeritos? Ahí vamos a graficar las barras. Será las medidas que tenga cada rectángulo. Empezaremos. Primero colocamos los datos, que son las figuras geométricas, el círculo, el cuadrado, el triángulo y la estrella. En la línea horizontal, el eje de las X. Y luego colocamos los numeritos. ¿Pero por qué hasta el número 8, Miss Paola? Observemos la tabla de frecuencia. El número mayor es el 7, ¿verdad? Claro. Vamos a colocar uno más, 8. ¿Ven? Muy bien. Pero, Miss Paola, no está el número 1, el número 3, pero encontramos a la rayita. ¿Está bien? Entendemos que aquí este espacio le corresponde al número 1. Luego sigue el número 2. Este espacio, ¿a qué número le corresponde? Al número 3. Muy bien. Aquí encontramos al número 4. Este espacio es para el número 5. Este es el número 6. Por aquí el número 7. Y por último el número 8. Es decir, tenemos desde el 0, que es esta vértice, y contamos hasta el número 8. Porque el número mayor es 7. 1 más 8. Si tuviera el número mayor 25, el eje de las Y estaría con el número 26. Ese sería el tope. ¿Está bien? Listo. Y aquí abajo la información, ¿verdad? De las figuras geométricas. Ya tenemos entonces nuestro eje listo para graficar. Empezamos desde el 0 siempre y vamos a subir. Vamos a leer los datos que tenemos. ¿Está bien? ¿Dónde están los datos? En la frecuencia, ¿verdad? Y en estos numeritos nosotros vamos a medir la frecuencia en que se repite cada figura geométrica. Por ejemplo, este número 3 del círculo
¿verdad? Claro. Yo voy a graficar mi barra, mi rectángulo, del círculo hasta el número 3. ¿Por qué? Porque me dice que encontramos 3 círculos o el círculo se repite 3 veces. Yo me coloco en el dato del círculo y voy a subir hasta el número 3 del eje de las Y, porque recuerden que estos numeritos me sirven para medir la frecuencia. Y dibujo mi triangulito en mi hoja cuadriculada y le coloco un color que lo distinga del resto de barras. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente dato. ¿Qué tenemos? El cuadrado. ¿Cuántas veces se repite? 6. Entonces dibujo mi rectángulo con el cuadrado y yo voy a pintarlo de un color distintivo, azul. ¿Hasta qué número llegará? Hasta el número 6. ¿Por qué? Porque esa es la frecuencia. Encontramos 6 cuadrados. Muy bien, por eso medimos hasta el número 6. El triángulo, 7. Vamos a dibujar el rectángulo, la barra del triángulo, con un color distintivo, verde, por ejemplo. ¿Hasta dónde llegará esta barra? Hasta el número 7, porque me indica la frecuencia. Por último, la estrella, 4. Yo dibujo el rectángulo, lo coloreo de amarillo, por ejemplo, y hasta dónde llegará la altura de este rectángulo de la estrella. Hasta el número 4. Claro. ¿Por qué? Porque es la frecuencia, ¿verdad? Encontramos 4 estrellas. Por tal motivo, este rectángulo amarillo mide hasta el número 4. Entonces, ¿para qué me sirve el gráfico de barras? Para obtener información, para sacar una conclusión de manera rápida. Por ejemplo, observando este gráfico de barras, yo puedo deducir o puedo concluir que el triángulo aparece más veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la barra del triángulo es más grande, es más alta. También puedo concluir que el círculo aparece menos veces. ¿Por qué? Porque el rectángulo, la barra del círculo es el más pequeño. ¿Ven? De esta manera nosotros podemos ordenar, organizar la información que tenemos. Llegó el momento de trabajar en casita. Y como les había dicho anteriormente, nosotros vamos a trabajar con una tabla informativa del aula, que es la que realizamos en computación. Nuevamente les muestro la tablita de datos del aula. ¿Qué vamos a realizar? Un eje. ¿Recuerdan? El eje de las Y y el eje de las X. En el eje de las Y, ¿qué irá? Esta vez vamos a trabajar con los totales que están en la parte de abajo de la tablita del aula. Y en la parte de abajo, ojo, no irá el nombre de mis compañeros, no. Vamos a colocar los datos, hermanos, mascotas, bebés. Y eso es lo que vamos a medir. ¿Cuántas veces se repite? ¿Cuánta frecuencia tiene cada uno de estos datos? Dibujaremos los rectángulos indicando la frecuencia y lo vamos a colorear de un color distinto. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, los dejo para que puedan trabajar, pero recuerden utilizar una hoja cuadriculada. Solamente es un gráfico de barras el que vamos a realizar utilizando esta tablita informativa de nuestra aula. Les mando muchos besitos y nos vemos la siguiente clase.